Bien, buenas tardes alumnos. Sean bienvenidos a esta conferencia que tiene por título Ética y Política, una realidad posible, del doctor Gonzalo Gamio. Es un destacado filósofo, es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España. Es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, el profesor Gonzalo Gamio es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es miembro de IDECPUC y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de varios libros relacionados a la ética, a la política, a la democracia, que son campos de su investigación. Vamos a recibir al doctor Gonzalo Gamio con un fuerte aplauso que nos destacará. Doctor Gonzalo Gamio, muchas gracias por su aceptación, por estar entre nosotros. Nos sentimos muy agradecidos y estamos listos para escuchar. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer a la Universidad Sede Sapiencia la oportunidad de estar aquí. Es mi primera vez en esta universidad y me honra la invitación, sobre todo, digamos, para hablar de un tema tan importante como la relación entre la ética y la política y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente a situaciones como las que se plantean en abril, ¿no? El proceso electoral, ¿no es verdad? Y bueno, como ha dicho el doctor Cruz en su generosa presentación, yo soy filósofo de formación, ¿no? Soy filósofo de formación, pero sin embargo en la Universidad Católica pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales, a la especialidad de Ciencias Políticas. Por lo tanto, mi vocación, digamos, académica pasa por el trabajo filosófico como tal, pero también tengo un gran interés por el aterrizaje en el análisis de los fenómenos políticos, la realidad política. Entonces, un poco voy a intentar el día de hoy mostrar esa articulación, ¿no? en esta conferencia, ¿no? Voy a hablar aquí ante ustedes sobre la relación entre la ética y la política y también sobre la democracia y la ciudadanía. Voy a, entrar en diálogo con un poco el material que tengo preparado para ustedes, ¿no? Si podemos cambiar la diapositiva. Primero, una aproximación a la ética, ¿no? La ética viene del griego ethos y que tiene que ver con, el examen filosófico, ¿no? De, por un lado, la costumbre, la calidad de nuestras costumbres, o sea, el conjunto de prácticas que orientan la vida y que pueden brindarle significado, y también con el carácter que tiene que ver con el conjunto de actividades, el conjunto de actitudes emocionales que de alguna manera pueden asimismo otorgarle significación a la vida, ¿no? La pregunta ética fundamental es ¿cómo se ha de vivir? ¿Cómo hemos de vivir? ¿No? Y eso tiene que ver, bueno, de hecho, esta pregunta fue formulada por Sócrates, ¿no?
en el diálogo de Platón, la República. ¿Ya? ¿Cómo se ha de vivir? ¿No? En otras palabras, ¿qué tipo de costumbres hemos de adquirir y poner en ejercicio para hacer que nuestra vida sea una vida con significado? ¿Qué tipo de actitudes hemos de adquirir? Y además, una cosa importante es que la palabra ethos también significa morada, ¿no? O sea, la preocupación por el sentido de la vida, la preocupación por una vida buena y correcta, implica la preocupación por la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestro régimen político, la calidad de nuestros procesos pedagógicos, la calidad de las leyes que organizan una determinada comunidad. En otras palabras, no podemos, preocuparnos por la calidad de nuestras actividades, de nuestras prácticas, de nuestras actitudes, sin preocuparnos también por la calidad de nuestra política. O sea, el nexo entre ética y política, desde los griegos, es un nexo fundamental, esencial. O sea, alguien comete injusticia y nosotros preferimos mirar hacia otro lado. Esa es la injusticia pasiva. Siguiente, por favor. ¿Ah? Incluso me dijeron, por las noticias de que salió la gente de las calles a darle su apoyo. Sí, claro. Pero, repito, ningún dictador ha sido impopular. O sea, nadie puede violar la ley sin la complicidad de la gente. Nadie puede hacerlo. Y aquí está muy claro, ¿no? La ausencia de compromiso cívico refuerza actitudes autoritarias, ¿no? O la tesis de la servidumbre voluntaria del Agustín, ¿no? O sea, no hay señor sin siervo. No hay señor que concentre el poder sin personas que digan, pase usted, haga nomás. Esta idea de necesitamos un Pinochet o necesitamos mano dura, que tantas veces escuchamos y que es lamentable, es fruto también de que nosotros renunciamos a ser ciudadanos y preferimos ser súbditos. Y eso es incompatible con una democracia, ¿no? O la idea antidemocrática de que existen instituciones tutelares, de que la Fuerza Armada y la Iglesia Católica son instituciones que deben guiar a la sociedad. Eso también es falso y es antidemocrático. Yo en lo personal, en cuanto a la religión, soy un católico, digamos, progresista, para decirlo claramente, pero yo no creo que haya instituciones tutelares en una sociedad democrática. En una sociedad democrática no se requiere de tutores. Los ciudadanos gobiernan. No hay tutores. Solamente en los regímenes autoritarios o totalitarios hay tutores. La siguiente, por favor. Entonces ayer en las noticias salía que el gobierno proponía al país como política de gobierno para pacificar al ejército, lo va a sacar a cuidar y a la marina para cuidar el Callao. A mí me parece una locura, pero se veía en la noticia y mucha gente lo aplaudía como locura. Vamos a ver en un momento, vamos a hablar de esos temas puntuales, pero evidentemente ahí hay algo de eso, ¿no? Vamos a mencionar esto. Esto es un grabado de Giotto, un autor medieval, sobre la injusticia. Y claro, aquí no se ve porque se necesitaría un detalle mayor de la parte baja, pero aquí vean ustedes cuando lleguen a casa algún detalle del grabado. Abajo hay gente armada que está pasando y están unos ladrones están robándole a alguien y están asesinando a otras personas, y las personas que están armadas caminan sin mirar. Injusticia pasiva, o sea, yo me declaro indiferente y sigo mi camino y no me comprometo con los demás, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la justicia está vinculada también a la memoria, ¿no? En el caso nuestro, en el caso del Perú, el Perú ha afrontado
un proceso de conflicto armado interno entre el 80 y el 2000, ¿no? La lucha contra el terrorismo y, digamos, un tiempo de cruenta violencia que venía en primer lugar de los grupos terroristas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha investigado esto a fondo, y también, dice la CBR, en determinados periodos y lugares las fuerzas del orden también cometieron violaciones a los derechos humanos. O sea, es importante hacer memoria para poder esclarecer qué sucedió y poder sancionar a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, los grupos terroristas, y en segundo lugar, aquellos malos efectivos del Estado que hayan violado derechos humanos, ¿no? La revisión del pasado violento o autoritario es condición para la recuperación de la paz y del orden democrático constitucional. Este proceso es de carácter público, ¿no? Supone la contrastación de testimonios e interpretaciones en torno a la violencia, teniendo la voz de las víctimas la prioridad, ¿no? El fin de la memoria es hacer justicia, restituir a las víctimas su condición de ciudadanos. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, alrededor de 69.280 personas murieron o desaparecieron en esos 20 años. Muchas de esas personas, sus familiares, siguen esperando justicia, mientras los políticos en actividad, digamos, prefieren ocuparse de otros asuntos. O sea, injusticia pasiva. Siguiente, por favor. Y claro, para que el ciudadano pueda comprometerse claramente con la justicia y con el bien común, se requieren de espacios públicos. Y el Estado no es el único administrador del bien común, ¿no? O sea, los ciudadanos tenemos derecho a intervenir, vigilando la conducta de las autoridades, ¿no? La conducta pública, incorporando temas en la agenda política, en fin, ¿no? Entonces, el espacio público, acá estoy citando a Hannah Arendt, es el espacio de aparición de lo propiamente humano. Dice Arendt, ¿no? Mientras en el caso de la labor y de la acción, la relación se da entre los seres humanos y las cosas, en la acción política lo que hay es relación entre seres humanos. Siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, para garantizar la distribución del poder, tenemos el Congreso, tan vituperado, digamos, ha perdido tanta credibilidad, ¿no es verdad? Y vigilar el poder, ¿no? Universidades como esta, colegios profesionales, sindicatos, iglesias, las que sean democráticas, por supuesto, los Estados Unidos, organismos no gubernamentales, etc., ¿no? Todos estos espacios promueven la participación en la arena pública, ¿no? Siguiente, por favor. Pensemos en un ejemplo universitario, ¿ya? Una persona que quiere obtener una calificación cum laude en su tesis y que apela a la influencia política de su padre. Si mi padre es congresista, por si acaso, tengo que tener una buena nota. Ahí el escenario no es el Estado, ¿no es verdad? No le están rompiendo la mano a nadie, no están ofreciendo dinero, pero están utilizando el poder de una manera irregular. ¿Por qué? Porque para tener una tesis cum laude, ¿qué tiene que hacer uno? Investigar, ¿no? Trabajar a fondo, hacer una investigación original y rigurosa y defenderla ante un tribunal imparcial. Y ahí obtienes tu cum laude. Pero si usas la influencia de tu padre, eso es corrupción. Aunque no haya intervenido el dinero y aunque no hayamos comprado ninguna licitación, o sea, también hay corrupción en los espacios no estatales. Por eso es que
me valido de esa, o sea, he construido esa definición más grande, ¿no? De hecho, yo les voy a dejar mi PowerPoint también, entonces si lo quieren ver, no, si lo quieren revisar más a fondo. Siguiente, por favor. Y claro, la corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar. O sea, cuando uno percibe corrupción y percibe que hay impunidad, o sea, que nadie paga por esos actos, entonces eso desalienta al ciudadano. Y hay ese círculo vicioso, ¿no?, entre la corrupción, la impunidad y la sensación de impotencia de los ciudadanos, ¿no? Y esto es sumamente peligroso, ¿no? Esto de roba pero hace obra, este lema maligno, es expresión de ese desaliento, ¿no? Y claro, este desaliento lo que hace es alimentar la corrupción. Si los ciudadanos no estamos dispuestos a intervenir, a participar, a fiscalizar, entonces la corrupción florece. Por eso es muy importante, y lo digo ahora y claramente, es muy importante que se haya metido a la cárcel a Fujimori. Y por eso es muy importante que se quede en la cárcel hasta que cumpla con su condena, salvo que haya una razón humanitaria. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez en mucho tiempo, el que la hace la paga. O sea, hasta hace poco, si alguien había pasado por el poder, tenía casi la garantía de que nada iba a pasar. Y por fin, a alguien se le demuestran violaciones a los derechos humanos. Y esa misma persona se allana en caso de corrupción, o sea, dice, sí, soy culpable, porque eso fue lo que hizo Fujimori, y se le mete preso. Y por eso sería dañino para el Perú que saliera, a menos que haya razones médicas. ¿Por qué? Porque eso otra vez reforzaría la idea de que si uno está en el poder, puede hacer lo que quiera. Y por eso sería muy bueno que otros expresidentes que han cometido delitos y que se les pruebe, vayan a la cárcel, por supuesto. ¿No? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces hay que combatir este halo de vulnerabilidad de los perpetradores de actos de corrupción y combatir la cultura de impunidad, ¿no?, que refuerza la conducta corrupta y corruptora y desmoraliza al ciudadano. Siguiente. Y en ese sentido necesitamos ciudadanos con coraje, sentido de justicia, que estén dispuestos a salir al espacio público para combatir esto. Claro, la gente dice lo siguiente: los ciudadanos comunes no intervienen en la política porque la política es sucia, pero la política seguirá siendo sucia mientras los ciudadanos no intervengan en la política. Mientras le dejemos ese espacio solamente a los gobernantes y a los políticos en actividad. Siguiente. ¿No? Cuanto mayor es el índice de democracia directa, menor es el riesgo de corrupción. Siguiente. ¿No? Entonces, claro, la rendición de cuentas de parte de los políticos es fundamental para prevenir la corrupción y combatirla, ¿no? Y que los organismos del Estado estén dispuestos a observar e investigar casos de corrupción, pero también que los ciudadanos intervengamos en estos asuntos, podamos denunciar la corrupción y la consideremos una injusticia inaceptable y no algo que podría suceder o que podríamos perdonar. Como fíjense, en la región Ancash ha sido elegido un tipo que fue condenado por corrupción, por tener trato con montesinos y que prometió darle 500 soles mensuales a todas las familias de Ancash. O sea, dijo claramente que estaba comprando votos y a esta persona se le eligió, ¿no? Lo cual es lamentable. O sea, Macondo se queda chico. Macondo, esta ciudad famosa de 100 años de soledad, ¿no?, así ficticia, fantástica, entre comillas, se queda corta
frente al carácter casi inverosímil de una situación que realmente se ha dado en el Perú. Siguiente. Y bueno, el papel de la educación es fundamental, ¿no? Las escuelas y las universidades. No promoviendo educación en valores, o sea, no adoctrinando a las personas sobre cuáles son los valores correctos, sino más bien educando a los ciudadanos en la deliberación, en la reflexión, en el discernimiento. ¿No? Porque para que los ciudadanos podamos actuar como tales, tenemos que ser autónomos, libres, ser capaces de evaluar situaciones difíciles y tomar decisiones por nosotros mismos, y no hacer solamente lo que los guías o los pastores nos dicen que debemos hacer. Por eso los griegos fueron un pueblo tan democrático, por lo menos a nivel de los ciudadanos, ¿no? Porque se educaban en la capacidad de examinar por sí mismos situaciones conflictivas a nivel ético y político, ¿no? Y es necesario también el trabajo de la memoria, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo promover la fe en la posibilidad de nuestra comunidad para revertir ese tipo de situaciones. Ese es un poco el trasfondo ético-político. Ahora quisiera en unos minutos hablar un poco de la situación actual. ¿Perdón? No, gracias. A ver, generalmente lo que sucede en el país es que uno en la primera vuelta vota de manera idealista, vota por el que realmente uno quiere que sea el presidente, pero en la segunda vuelta uno vota en contra de alguien, ¿no? Y yo tengo que decir que en los años que tengo dictando ética en la universidad, Cultura de Paz es otro curso que también dicto, y filosofía política, siempre les digo a mis alumnos, imagínense, porque yo siempre hago esta reflexión, ¿no? La ética no solamente se ocupa del conflicto entre el bien y el mal. Si fuese así, las cosas serían menos difíciles. A veces la ética también se ocupa de los conflictos entre el bien y el bien. O sea, cuando tenemos que elegir entre opciones y todas nos parecen valiosas, enriquecedoras, importantes, pero no podemos elegirlas todas a la vez. Y tenemos que elegir y renunciar. Y claro, a pesar de que uno tome la mejor decisión, uno lamentará no haber podido contar con las otras opciones que también eran valiosas. ¿Me dejo entender? Pero también hay conflictos entre el mal y el mal. O sea, tenemos que elegir entre opciones que nos parecen malas, empobrecedoras, dolorosas, y no podemos no elegir. Bueno, también podemos cruzarnos de brazos, pero esa también puede ser una mala opción, ¿no? Y claro, y yo pongo el ejemplo de las tragedias griegas, donde generalmente se ocupan de estos conflictos entre bienes y conflictos entre males. Y yo recomiendo, las tragedias griegas son una fuente de reflexión extraordinaria. Pero también le digo a mis alumnos, las segundas vueltas electorales últimamente han sido conflictos entre males desgarradores. ¿Sí? Conflictos casi como el de Antígona, ¿ya? Y yo le decía, ¿no? Hace años les decía, ¿se imaginan una segunda vuelta entre Humala y Keiko Fujimori? Y todo el mundo tocaba madera, ¿no? Y fue la segunda vuelta en 2011. Y claro, luego decíamos, ¿no? ¿Se imagina una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García? Y otra gente tocaba madera también, ¿no? Y ahora no sabemos cómo va a ser la segunda vuelta, pero probablemente Keiko Fujimori esté ahí. Y será pues o con Kuczynski o con Alan García o con Acuña, ¿no? El de la raza histórica. Y la verdad es que es complicado. Entonces, claro, si me dejan hablar con total honestidad, cualquiera de esas opciones me parece de pesadilla.
¿ya? Y tengo la sensación de que algunos de nosotros vamos a terminar votando en la primera vuelta pragmáticamente. O sea, a ver quién es el menos malo en primera vuelta para evitar una segunda vuelta, pues, de terror, ¿no? Ahora, permítanme un comentario. Lo comenté con los profesores. Con los... No importa, estamos... Lo comentaba con los profesores hace un momento, ¿no? Yo decía, si el Perú y el mundo fueran más justos, probablemente gente como Julio Guzmán, Alfredo Barnechea o Verónica Mendoza tendrían que tener más opciones, digamos, en las elecciones. Ojo, fíjense, no estoy señalando ninguna línea ideológica, porque Julio Guzmán, de hecho yo estudié en estudios generales con él, era economista, o sea, iba a economía, pero en esa época estábamos en los 2 años de estudios generales, lo recuerdo parcialmente, pero era una persona muy preparada, pero él está vinculado al ámbito del mercado, de la empresa, ¿no es verdad? Digamos, Alfredo Barnechea es un hombre de centro derecha y Verónica Mendoza pertenece a la izquierda. ¿Qué tienen en común los tres? O sea, más allá de sus líneas ideológicas, cuando los escuchan hablar, escuchan a personas que están más preparadas, o sea, que tienen un discurso como construido, más consistente, más elaborado. ¿Ya? En cambio, pues, bueno, uno escucha a Alan García y es una gran retórica, ¿no? Es una retórica antigua, ¿ya? Un poco antigua, ¿no? Y cuando no sabe muy bien qué decir, recita Calderón de la Barca, ¿no? Él ha habido un frenesí, los sueños son, siempre termina así, de manera barroca sus discursos, ¿no? Y uno escucha, pues, bueno, Keiko Fujimori pues no tiene un discurso, ¿no? La verdad es que uno la escucha y piensa que se lo ha aprendido de memoria. Y claro, ahí yo, más allá de la cuestión política, en lo personal yo creo que hay 2 cosas que van muy en contra de Keiko Fujimori. La primera es el régimen del padre, que fue un régimen corrupto, y de hecho hay que decirlo con claridad, vean los libros de historia, es el régimen más corrupto de la historia del Perú y está entre los 10 regímenes más corruptos de la historia del mundo contemporáneo. O sea, eso es récord internacional, y eso no lo han construido peruanos. O sea, en un trabajo, digamos, internacional se llega a la conclusión de que está entre los 10 regímenes más corruptos del siglo XX, ¿no? Y en materia de derechos humanos también fue terrible, ¿no? Desde la Cantuta y Barros Altos hasta las esterilizaciones masivas, ¿no? Y el otro elemento que va en contra de ella es que nunca ha trabajado en su vida. O sea, su currículum vitae es una página en blanco, es un remanso de paz, porque nunca ha trabajado en su vida. Entonces, yo no podría votar por alguien que no tiene la experiencia básica de ganarse el pan de cada día con su trabajo. Es un problema, ¿no? Y claro, no tiene un discurso ella, no lo tiene, escúchenla, o sea, no me hagan caso a mí, escúchenla a ella y van a ver que no lo tiene. Y bueno, Acuña no tiene un discurso. De hecho, intenta construir un par de frases y ya está al borde del su homenaje, ¿no? O sea, realmente le es muy difícil. Y Kuczynski, bueno, pues tampoco tampoco tiene un discurso. El problema con Toledo, yo creo que también es otro, ¿no? El tema de Coteva no lo he podido esclarecer. Y la verdad es que yo en el pasado alguna vez he votado por él, pero no podría volverlo a hacer, porque yo no puedo enseñar ética y votar por alguien que no puede todavía, digamos,
justificar adecuadamente una situación como la de Coteva, ¿no? O debería serlo ya. O sea, tenemos grandes problemas con los candidatos con mayor opción, digamos. Alan García, pues, como decía, tiene una retórica barroca, gongolina, ¿no? Pero claro, con Alan García hay otro problema también, ¿no? No solamente la corrupción de los años 80, sino la corrupción del segundo gobierno. Y lo de los cartoindultos es una cosa gravísima. Es una cosa realmente muy grave. Que se haya indultado o reducido la pena o conmutado la pena de tantas personas, ¿no? Ya, lamentablemente acabo de olvidar la cifra, ¿no? Pero creo que como el 20 y tantos % de la población penal del país había sido indultada o se había estudiado la conmutación de su pena, ¿no? O sea, que es realmente grave. Y es un asunto todavía que todavía no se ha esclarecido. Ahora, claro, Lourdes Flores ahora se ha aliado con él, ¿no? Y Lourdes Flores, claro, es una política, digamos, que tiene trayectoria, etcétera, pero de todas maneras, uno se pregunta, ¿no? Cómo alguien que ha sido un adversario tan formidable, tan fuerte de Alan García en el pasado, ahora puede colaborar con él en una campaña, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo tengo yo alguna vez he conversado brevemente con Lourdes Flores. Me sorprendió que sea una persona tan sencilla, la verdad. No, les confieso. También he conversado alguna vez con Susana Villarán muy brevemente hace muchísimos años, en la época del gobierno de Paniagua, de hecho. Y sí me da pena que alguien como ella esté aliada a la candidatura de Urresti, ¿no? O sea, ojo, no quiero emitir un juicio sobre el candidato, sino sobre una situación muy particular, muy puntual, ¿no? Si Urresti está pasando por un juicio sobre derechos humanos y Susana Villarán ha tenido una trayectoria tan importante en la defensa de derechos humanos, ¿qué hace ella en la plancha de Urresti? Claro, Urresti podría ser inocente, en el sentido que todavía no se ha emitido veredicto, pero de todas maneras ella, en mi opinión, por una cuestión de, digamos, sensatez, es mejor estar lejos de una candidatura como esa, ¿no? Claro, un problema de fondo aquí es que en el Perú no hay partidos políticos en sentido estricto. No existen, salvo el APRA, ¿no? No hay un partido organizado en el Perú, ¿no? O sea, no hay un partido que cuente con una ideología clara, con una visión del país y con una organización extendida en toda la geografía del Perú. No hay. Lo que hay son asociaciones de individuos, ¿no? O sea, individuos que se asocian coyunturalmente para ir a una elección, para entrar al parlamento, ¿no? Y de hecho, los individuos de los que hablo son personas que primero le ofrecen a un partido su presencia y luego se lo ofrecen a otro. Y muchos tienen su bolsa, ¿no? Su bolsa bajo el brazo, diciéndoles al partido, bueno, yo puedo invertir tanto en tu partido, pero necesito un buen número para la lista parlamentaria. O sea, eso es lo que sucede muy a menudo. Individualidades. Y claro, si hay solo individualidades, no se construye institucionalidad. Y la institucionalidad es un elemento básico de la democracia. Una democracia no puede funcionar sin partidos políticos reales y sólidos. Fíjense, la discusión ideológica no existe en el Perú. No existe. Y es tan pobre, que fíjense, hay gente que no tiene ninguna preparación, que sin embargo escribe en el periódico y que dice que el octavo ensayo de Aldo Mariátegui es un libro formidable. A mí me lo regalaron hace poco por fregar, ¿no?
por fastidiarme me regalaron el libro de Aldo Meretti, que lo he estado leyendo, y no puedo pasarme la página 5, porque la verdad es que está mal escrito, ¿no? Y sin embargo hay periodistas que dicen que ese es un libro extraordinario, y lo comparan con El Abuelo. Imagínense, ¿no? O sea, no hay un trabajo intelectual sólido bueno, lo hay en las universidades, pero no en el ámbito político ni en el ámbito de prensa, salvo excepciones, ¿no? O sea, en el ámbito académico, universitario, sí, pero en el ámbito, o sea, los políticos y los periodistas ya no se forman académicamente, es un problema, y más bien recurren a la calificación, al insulto, a estigmatizar al adversario, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ser de izquierda es como ser un hereje en el siglo IV, ¿no? Como alguien que hay que perseguir, ¿no? Cuando en una democracia se requieren diferentes puntos de vista, derecha, izquierda, centro derecha, es importante que haya diferentes puntos de vista. Por supuesto, esos puntos de vista, a mi juicio, tienen que tener algo en común. Primero, reconocer la democracia y sus instituciones y sus canales de expresión, y en segundo lugar, los derechos humanos, ¿no? O sea, necesitamos en el Perú una derecha liberal, porque la derecha que generalmente existe es una derecha conservadora, porque salvo algunos políticos de izquierda, la mayoría de los políticos de izquierda más bien son radicales, no son demócratas, etc. O sea, necesitamos una derecha liberal y una izquierda democrática. Y no la tenemos todavía, no tenemos esos espacios sólidamente constituidos, ¿no? Solamente algunas personas, ¿no? Sobre todo académicos, algunos periodistas, pero nada más. No hay política de izquierda democrática o de derecha liberal. Y también necesitamos una sociedad civil fuerte, espacios de deliberación cívica, universidades, colegios profesionales, organismos no gubernamentales, iglesias, sindicatos, en donde se discuta el país y los diferentes programas del país, ¿no? Eso no existe en el Perú como quisiéramos que exista. O sea, y mientras no sea así, mientras no haya partidos políticos sólidos, mientras no hay una sociedad civil organizada, la precariedad de nuestra política seguirá siendo, digamos, permaneceremos con una política precaria. Yo creo que hasta aquí puedo, y más bien me encantaría escuchar sus preguntas y poder dialogar con ustedes directamente, ¿no? Muchas gracias. Bien, alumnos, si alguno quiere formular su pregunta, Magali, permiso. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Ahora que mencionaba los partidos políticos que no tenemos una sólida formación, ¿cómo revertir esto y evitar que los ciudadanos que comúnmente están próximos a unas elecciones tengamos que decir que tenemos que votar por el mal menor? ¿Cómo podemos hacer para revertir esta idea, esta formación que siempre hemos tenido a lo largo de toda la historia del Perú? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, formarnos nosotros. O sea, formarnos nosotros en cuanto a la política, la historia del Perú, ¿no? Las bases ideológicas y filosóficas de las diversas naciones del país, la historia de estos partidos políticos. Hay una serie de libros importantes que se han escrito en los últimos tiempos, ¿no? Sobre estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, Alberto Vergara tiene varias cosas, ¿no? Repúblicas y Ciudadanos, el libro de
Carlos Agüero sobre temas de memoria y derechos humanos, Los Rendidos, me parece que es un libro muy importante. El mal peruano de Hugo Neira, ¿no? En fin, hay textos que se han escrito en la última década, en los últimos años, que son importantes. O sea, primero existió nuestra formación en la propia universidad y fuera de ella, ¿no? Y en segundo lugar, pues quienes militan en partidos políticos también promover en ellos la formación académica, ¿no? Es la verdad lamentable, ¿no? Que pasar de una época en la que había gente pues, como Felipe Sterling en el PPC, ¿no? O gente como Javier de Canseco, Henry Pisa en la izquierda, ¿no? En el APRA Luis Alberto Sánchez, ¿no? Gente de una formación tan sólida, y ahora escuchar a los políticos actuales, ¿no? Hay un bajón sustancial, ¿no? Entonces probablemente digamos, a partir de la discusión que nosotros podamos generar en las universidades, en las redes sociales, etcétera, exigir de los políticos un nivel de interlocución, ¿no? Por ejemplo, invitar a los candidatos aquí, ¿no? Escucharles a interpelarlos, que ellos se den cuenta del nivel de los ciudadanos, ¿no? Para que a la hora de hacer proselitismo político no caigan ellos en las prácticas de siempre tan humillantes como es el clientelismo, ¿verdad? O sea, mostrarles a nuestros políticos que deben tratarnos como interlocutores, ¿no? Y no como personas que pueden ser fácilmente manipulables. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, sí. Bueno, ante todo quería saludarle al doctor Gonzalo Gamio Chiori, a los docentes que han estado participando y colegas en general. A lo que yo mi pregunta es, primeramente, para entrar más a fondo a esto de la política, ¿qué es la Contraloría General de la República? Por lo cual, entonces, ¿por qué la Contraloría General de la República, el 4 o 3 de enero, si mal no recuerdo, no invitó completamente a los 19 precandidatos para la presidencia? En la Conferencia Anticorrupción Internacional, de tal modo que, mejor dicho, discriminaron a los partidos como Frente Amplio, que dirige Verónica Mendoza, o el otro partido que es Todos por el Perú, que está dirigido por Julio Guzmán, ya que, por otra parte, en cambio, han participado estos 5 partidos, que es de Fuerza Popular, que dirige Keiko, de PPK de Pedro Kuczynski, Alianza para el Progreso de Acuña, el APRA por Alan García, pero posible por Toledo. ¿Por qué esta diferencia? ¿Es que acaso solamente porque son populares, o como nos ha dado en ese tema, porque son tiranos, corruptos? Eso es. Gracias. El rol de la Contraloría es un rol muy importante, ¿no? O sea, es una instancia pública que se ocupa precisamente de supervisar, ¿no?, la conducta pública y la administración regular y transparente de los bienes públicos. Ahora, no es la única institución de que discrimina a los candidatos, ¿no? O sea, es cierto, hay 19 candidatos, creo que ya hay 20, ¿no? Nano Guerra García es el número 20, me parece. Sin embargo, para la mayoría de las personas hay 5 solamente. Se toman en cuenta solamente a los que están en los primeros lugares en las encuestas.
Pero pasó también en el CADE, ¿no? En el CADE solamente invitaron a los 5, ¿no? A los 5 que han nombrado. A Guzmán también lo invitaron, o sea, pero en todo caso se debería escuchar a todos, ¿verdad? O sea, definitivamente hace tiempo ya que los medios de comunicación están poniendo también en juego su influencia. Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya le prestan cobertura fundamentalmente a esos 5 y los demás como que no existen, ¿no? Y claro, esto no es lo único, ¿no? Digamos, en otros procesos electorales los medios de comunicación han tenido un rol como militante, ¿no? En el 2006, me parece, optaron prácticamente todos, o una gran mayoría, por Lourdes Flores, ¿no? Y el grupo El Comercio, en el 2011, por Keiko Fujimori. Y hoy en día, que es siendo ya el grupo mayoritario de la prensa escrita, pues a mí, digamos, pareciera, vamos a decirlo así, condicional, de que el apoyo mayor del grupo El Comercio es a Keiko Fujimori o a Alan García, ¿no? Entonces, claro, y en la época de la revocatoria, la verdad es que era clarísimo el talante anti-Susana Villarán, ¿no? Y digamos, claro, todos sabíamos que tras los revocadores estaba Castañeda, ¿no? En fin, o sea, los medios de comunicación también hacen un juego fuerte y poco transparente y poco democrático, ¿no? ¿Verdad? Tendrían que darle cobertura a todos los candidatos y no solamente a algunos. Yo, solamente para aclarar dudas, ¿no? Yo todavía no sé por quién voy a votar. ¿Pero por qué? Porque entre esos 5, los 5 me parecen inaceptables. Aunque quizás tendré que optar por alguno, por alguno de los 5, por el mal menor, ¿no? En segunda vuelta, sí, o incluso en la primera, si es que quiero evitar una segunda vuelta terrible. No, yo la verdad, yo respeto profundamente a quien opta por viciar el voto o votar en blanco, porque es un derecho. Pero en lo personal, como les digo, yo soy un entusiasta de las tragedias griegas. Y yo pienso que a veces hacer eso, votar en blanco o votar viciado, puede ser un lavado de manos también. Puede ser. No digo que lo sea, pero puede ser, ¿no? Porque finalmente uno de ellos ganará. Pero en principio no tengo claro. Sí tengo claro por quién no votaría jamás. No sé si sea buena voz decirlo. O sea, por quien no votaría en ningún caso es por el Fujimori. Jamás. ¿Por qué puedo decir por qué? Porque, digamos, mi adolescencia y mi juventud inicial la pasé durante esos 10 años de la época de Fujimori. Y recuerdo muy claramente la concentración de poder, la acción del SIN. Prácticamente Vladimiro Montesinos gobernaba el país. O sea, esto de Fujimori estaba por un lado y Montesinos por otro, y Fujimori no sabía nada de Montesinos. Señores, ¿quién se lo cree? O sea, ¿realmente ustedes creen que Fujimori no sabía nada de lo que hacía Montesinos? O sea, es posible estar 10 años en el gobierno, viviendo en el mismo lugar, en el Pentágono, ¿no? En el Pentagonito, perdón, en el Pentagonito, y despachando juntos todos los días, y que no se supiera lo que hace el otro. Eso no es, o sea, nadie con los dedos de frente puede creer algo así. Y el espionaje telefónico, o sea, todo eso lo viví muy directamente, ¿no? O sea, como ciudadano. Y por supuesto, a finales de los 90 participé en las marchas, digamos, contra el Fujimorato, ¿no? Y ¿no se acuerdan ustedes que él modificó la Constitución para reelegirse y luego quiso modificar, o sea, y luego quiso usar una ley de interpretación auténtica para volver a postular, ¿no? O sea, 1 más 1 más 1 para él eran 2, ¿no?
Entonces, eso de la ley de interpretación auténtica, y cuando el Tribunal Constitucional dijo, no, la ley de interpretación auténtica no es constitucional, ¿qué fue lo que se hizo? Votaron a los miembros del Tribunal Constitucional que habían votado así. Entonces, yo no podría, lo siento, o sea, me han pedido que lo diga y lo digo, en realidad no podría votar por el fujimorismo, no puedo, no hay forma, no hay forma. Fueron 10 años muy duros. Muchos de ustedes son chicos y no lo han vivido, creo que ni han nacido en esa época, ¿no? Bueno, nacieron en los últimos años, ¿no? Entonces, no podría hacer algo así. No podría. Es como votar por Pinochet o por la hija de Pinochet. No puedo. Además, ¿saben qué? No me parece tampoco democrático que el principal activo político que tenga la candidata sea ser hija del dictador. ¿Cuál es el mérito propio suyo? Ninguno, solamente es hija de Fujimori. Además, no son los Plantagenets, ¿no? Se supone que es una república. ¿Por qué tiene que postular presidencia alguien que tiene el ADN del padre? ¿Por qué no podría haber sido otra persona? ¿No? Alguien de su partido, ¿por qué no? Que un partido se llama Fujimorismo, o sea, claro, se llama Fuerza Popular, ¿no? Pero que le digan Fujimorismo es también lamentable, ¿no? Que sea el nombre de una familia, ¿no? Tenemos que despersonalizar los partidos. O sea, por ella no podría votar, no puedo votar. He vivido esa época y no quisiera algo semejante para mi país, ¿no? Y claro, los demás son muchos impresentables, pero no sé. Por eso digo, todavía no lo sé. Tengo que hacer un acto de reflexión, ¿no? Pero aquí muchísima gente está en la situación que yo. Buenas, mi nombre es Heiner, alumno de la Facultad de Derecho del tercer ciclo. Mi pregunta va en cómo yo pudiera llegar a las personas de estas zonas alejadas de Lima, las cuales han sido compradas por estas personas, obviamente con objetos materiales. ¿Cómo hacerlas recapacitar? Porque realmente estas personas no han sido educadas porque el Estado no ha llegado realmente ahí. La educación es pobre. Si aquí es regular, allá de verdad que es nada, porque yo he ido a conocer un poco cómo es la situación. ¿Qué es lo que recomendaría en caso de que uno desee ir y hablarle a estas personas que ya pertenecen, se han fanatizado a estos partidos políticos? ¿Qué recomendación darías cuando hables con ellos? Gracias. Yo no recomiendo hacer proselitismo en el sentido... Yo les he dicho que yo no votaría por Keiko Fujimori porque ustedes me han preguntado. Si no me hubieran preguntado, no lo hubiera dicho. Pero lo dije porque me lo preguntaron, ¿no? Pero, o sea, mi consejo es no... Más bien promover la reflexión en esos lugares, no hacer proselitismo, ¿no? Pero yo sí creo que las universidades en general tienen una responsabilidad con la comunidad, ¿no? O sea, no puede ser de que estemos aquí solamente formándonos y que esa formación no pueda ser también usada para mejorar la conciencia y la vida de nuestros conciudadanos. Entonces, la universidad tiene que predicarse a la comunidad, generar foros de reflexión, de discusión, ¿no? Me parece que es la mejor salida, la mejor solución. No es una solución a corto plazo, no, es un proceso largo, pero la idea es que las universidades no pueden estar encapsuladas, ¿no? Tienen que abrirse a la comunidad. A ver, hay una pregunta. Buenas tardes, profesor Gamio, compañeros en general. En medida que estuve escuchando el mensaje otorgado, usted definió un mensaje popular diciendo: es mejor tener un gobierno a que no tenerlo, pues este caso me parece un acto de conformismo. En las elecciones presidenciales se puede predecir que Keiko irá a segunda fase y al cabo otro candidato. Mi pregunta es: ¿cómo se podría alcanzar el desarrollo político
ético y cultural si desde el inicio del voto uno tiene que omitir sus principios moralistas y dejarse llevar por el conformismo? ¿Dejarse llevar por? El conformismo. Yo no creo que debamos dejarnos llevar por el conformismo. O sea, lo que estoy diciendo es que es muy probable que Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta. No es definitivo, podría no suceder. Podríamos tener una segunda vuelta completamente diferente. Recuerden que en el 2006, ¿quién iba primero? Lourdes Flores. Y Lourdes Flores no llegó a la segunda vuelta. En el 2011, ¿quién iba primero al principio? Toledo. Y Toledo no llegó a la segunda vuelta. Bueno, Castañeda decía, no importa si quedo quinto, pero de todas maneras le gano a los demás en segunda vuelta. Estaba un poco desubicado, ¿no? Entonces puede pasar que tengamos una segunda vuelta completamente diferente a la que hoy vislumbramos, pero hasta donde se puede ver hoy la fotografía del momento, como dicen los políticos, el escenario podría ser ese. No hay que conformarnos. De hecho, si es preciso nadar contra la corriente, que nadar contra la corriente, ¿no? Yo provengo de una actividad de la filosofía, ¿no?, que tiene como héroe máximo a un pensador griego que fue condenado por su comunidad, ¿no? Atenas, la comunidad democrática, condenó a Sócrates. ¿Y condenó a Sócrates por qué? Ustedes ya lo saben, ¿no? Por enseñar, por ayudar a los jóvenes a examinar críticamente sus ideas, sus convicciones, sus valoraciones. Sócrates proponía la vida examinada. Él decía, una vida sin examen no merece la pena vivirse. Y por eso, porque supuestamente socavaba las tradiciones y las convicciones imperantes en la polis, es que fue condenado. Entonces, digámoslo así, Sócrates estaba completamente en contra del conformismo. No creo que haya que conformarnos con la situación tal como está. Hay que ejercitar el sentido crítico, ¿no? E incluso contra el parecer de la mayoría. O sea, digamos, para seguir hablando de coyuntura política, ¿no? En los últimos 2 procesos electorales yo voté al Parlamento por personas que no llegaron al Parlamento, ¿no? Pero yo no voy a votar por alguien porque ese alguien tiene las de ganar. O sea, a veces comportarse como un ciudadano responsable supone ir en contra de la corriente, ¿no? Entonces, probablemente lo que hay que hacer es trabajar, digamos, en muy pequeña escala, ¿no? En situaciones como esta, ¿no? Venir a conversar con personas de universidades, de colegios profesionales, etcétera, y hablar de esta situación y promover juntos una conciencia más esclarecida, ¿no? Trabajar de esa manera. Claro, no tiene un impacto directo y rápido en la sociedad, pero piensen ustedes, los cambios más importantes no son rápidos, son cambios paulatinos, ¿no? Fíjense, las grandes conquistas de la humanidad, la abolición de la esclavitud, el voto femenino, el trabajo 8 horas, la jornada de trabajo 8 horas, eso no se hizo de un día para otro, ¿no? Y sin embargo, cambios tan importantes. Bien, profesor Gonzalo Garambio, muchísimas gracias por su conferencia. Y felicitarlos también a cada uno de ustedes, alumnos del primero, segundo ciclo en su mayoría,
muchos de ustedes estudiantes de Derecho, ¿no? Deseosos con este espíritu de cambio, de conocimiento, y justamente su presencia acá realmente es alentador y con mucha esperanza, porque ciertamente ustedes van a ser agentes de cambio, como hemos escuchado en esta brillante conferencia. Voy a dejar el micro a nuestro coordinador académico para que dé el agradecimiento final. No, en realidad solamente para agradecer una vez más al profesor Gamio, que efectivamente nos ha dado una clase magistral sobre política, ha ido de los conceptos más importantes, como él dice, aterrizado en nuestra política real y nos ha dado consejos muy concretos, pero sobre todo para que piensen en reflexión. No se trata acá de por quién votar, sino se trata de pensar qué cosa es lo que conviene para el bien común, para el bien de toda la sociedad. Lamentablemente tenemos elementos muy difíciles de considerar y no es tan fácil la tarea, en este caso por lo menos, de votar bien, pero para eso tenemos el pensamiento, la reflexión, y todo esto nos ayudará para que poco a poco seamos mejores ciudadanos y podamos saber pensar en política. Este es un primer paso para ustedes, creo, hasta donde yo conozco, en el terreno de la política. Ya el profesor Gamio nos ha alentado o que podría volver a visitarnos y avanzar en este campo de la teoría política y del pensamiento político, de manera que vamos a tomarle la palabra y cuando ustedes lo vean conveniente podemos volver a contactarnos e invitarlos nuevamente. Creo que sería para nosotros muy valioso. Muchísimas gracias, profesor Gamio, por su tiempo, por sus palabras, por su ejemplo, y ojalá pronto nos podamos ver. En todo caso, nosotros podemos contactar en una serie de posibilidades y le agradecemos muchísimo. Muy bien. Hacer también presente, profesor Gamio, el saludo cordial de nuestro decano, el doctor Enrique Becerra Palomino, que no ha podido estar acá, pero está muy bien representado por nuestro coordinador administrativo. Y para ustedes que hemos preparado de parte de la universidad un cordial agradecimiento y diploma de reconocimiento por esta actividad. Y muchísimas gracias. Presente en nuestra casa editorial, ¿cierto?, de este libro, pensando que usted es un gran lector, ¿cierto?, del ámbito de la filosofía. Sí.